Cordial saludos a todos, mi nombre es Joana García Cardona, pertenezco al programa de Ingeniería Ambiental del curso Propiedades y Contaminación del Suelo. Vamos a realizar el día de hoy un diagnóstico de la situación del suelo contaminado de la sabana de Bogotá. Actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla, y el manejo de estos cultivos en la actualidad se maneja de manera convencional, pero resalta el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego viene de la zona de una fuente hídrica superficial que queda aguas arriba. También hay vertimientos industriales y en los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y se han encontrado trazas de metales pesados en cada uno de los tejidos vegetales. Entonces han hecho estudios la autoridad ambiental y han indicado elementos presentes en los tejidos como cadmio, arsénico y plomo que sobrepasan los límites significativos, los límites permisibles. Esta problemática no solamente afecta a los productores, sino al consumidor final. ¿Cuáles son las características del suelo? La localización es en la sabana de Bogotá, como lo había dicho anteriormente. La altitud es de 2.640 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura promedio de 19 grados centígrados, una precipitación media anual de 1.200 milímetros, nivel freático muy profundo, un tipo de drenaje natural bien drenado. El material parental es ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre. Actualmente se utiliza para cultivo de hortalizas, el pH es de 5.5 y la materia orgánica está más o menos en un 12%. La granulometría del suelo está compuesta en un 64% de arenas, en un 24% de limos y en un 12% de arcillas. Entonces, de acuerdo a estas características podemos definir que el tipo de suelo es un tipo de suelo andisol o andosoles, que son suelos de altas en las regiones subhúmedas y húmedas y poseen buena acumulación de humos y alta productividad natural, con textura franco-arenosa, desarrollados a partir de depósitos volcánicos como ceniza volcánica, piedra pómez, carbonillas y lava. Los andisoles pueden ser suelos muy estructurados que propician el buen drenaje, pero a su vez presentan una buena retención de humedad. Habíamos definido anteriormente la textura del suelo y según la clasificación taxonómica nos da que es un suelo franco-arenoso y se considera la textura ideal porque tiene una mezcla equilibrada entre arena, limo y arcilla. Esto supone un equilibrio entre permeabilidad al agua y retención al agua y de nutrientes. Esto tiene una mayor cantidad de partículas de arena, lo que significa que este tiene partículas más grandes que aquellos que son menos arenosos. Igualmente volvemos a sus características, habíamos dicho que tenía un pH de 5.5 y de acuerdo a la escala, los pHs que están entre 4.5 y 5.5 se consideran fuertemente ácido, ¿sí? Que es apto para clima frío. Los contaminantes presentados en el suelo y sus impactos, habíamos visto que se habían contaminado pues a lo largo de los años por cadmio, arsénico y plomo. El cadmio y sus componentes pueden movilizarse a través del suelo, pero su movilidad depende de varios factores, como el pH, la cantidad de materia orgánica, los que varían según el ambiente local. Generalmente el cadmio se adhiere fuertemente a la materia orgánica, con lo cual permanece inmóvil en el suelo y puede ser incorporado por plantas, entrando así en la cadena alimentaria. Su procedencia podría ser de vertimientos industriales, ya que se utiliza para fabricación de pigmentos y pilas eléctricas, y habíamos dicho que aguas arriba había vertimientos industriales. El arsénico, algunos procesos industriales como la minería, la fundición de metales o plantas eléctricas de carbón contribuyen a que haya arsénico en el aire y en el suelo. Y también tenemos el plomo, que los efectos del plomo y otros metales pesados en las plantas impregnan todas las funciones de la planta y ocasionan fallas en la germinación de las semillas, inhibición de crecimiento, daños estructurales y declinación de las actividades fisiológicas y bioquímicas. Formulamos una hipótesis de acuerdo a todas estas consideraciones del suelo y sus características. La contaminación en suelos por metales pesados ocurre en la sabana de Bogotá, cuando estos son irrigados con aguas procedentes de desechos de minas, aguas residuales contaminadas de zonas industriales y municipales. Es por esto que el vertimiento de desechos industriales a ríos los cuales contengan metales pesados y por acción de los intercambios entre la superficie y la capa freática se pudo haber contaminado toda la región. Por otra parte, las actividades de agricultura necesariamente requieren el uso de pesticidas, los cuales contienen metales pesados. Y como estas actividades se llevan a cabo muchas veces cerca de fuentes hídricas, es posible que los lavados de los envases los hayan realizado en la fuente.
También al ser la sabana de Bogotá una zona con alto índice vehicular, la contaminación local podría venir de estas fuentes móviles. Vamos a proponer unas alternativas de solución al problema. Dentro de ellas está la biorremediación, que es una fuente de tecnología que utiliza el potencial metabólico de los microorganismos, fundamentalmente bacterias, también hongos y levaduras. O podemos emplear el empleo de polímeros naturales, que puede utilizarse para controlar escapes y vertidos de productos tóxicos. La utilización de los polímeros adecuados cuando se produce un vertido o un escape accidental de una sustancia tóxica permite controlar el vertido al ser el contaminante absorbido por el polímero. Tenemos la fitorremediación, que es un conjunto de tecnologías que utilizan las plantas para reducir o degradar o inmovilizar compuestos orgánicos contaminantes naturales o sintéticos de la tierra, del agua o del aire y que provienen de actividades humanas. Esta técnica puede tratar la contaminación por compuestos inorgánicos como metales pesados. Y está la fitoextracción, otra alternativa de solución, que es la captación de iones metálicos por las raíces de las plantas y su acumulación en tallos y hojas. Hay plantas que absorben selectivamente grandes cantidades de metales, acumulando en los tejidos concentraciones mucho más altas que las presentes en el agua en el suelo. Pero la alternativa definida es la mejor, es la fitorremediación. ¿Por qué? Porque no todos los contaminantes son fáciles de biorremediar por medio de microorganismos. Por ejemplo, los metales pesados como el cadmio, el plomo y el mercurio no son absorbidos o capturados por estos organismos. La incorporación de algunos de estos metales dentro de la cadena alimentaria agrava el problema. Se puede usar la remediación por medio de plantas o fitorremediación. Es muy útil en estos casos porque es posible usar plantas transgénicas que concentren estas toxinas en sus partes aéreas sobre la tierra, las cuales pueden ser cosechadas y eliminadas. Los metales pesados obtenidos de esta cosecha pueden ser concentrados aún más por incineración para ser desechados o bien reciclados para usos industriales. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la fitorremediación? Entre algunas de las ventajas que se puede realizar in situ o ex situ. Se realiza sin necesidad de transportar el sustrato contaminado. Es una tecnología sustentable, es eficiente para contaminantes orgánicos como inorgánicos, es de bajo costo, no requiere personal especializado, no requiere consumo de energía, solamente requiere prácticas agronómicas convencionales, es poco perjudicial para el ambiente, actúa positivamente sobre el suelo, tiene una alta probabilidad de ser aceptada por el público ya que es estéticamente agradable, evita la excavación del tráfico pesado y se puede emplear agua, suelo, aire, sedimentos que permita el reciclado de los recursos. ¿Cuáles son las desventajas? En especies como los árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso relativamente lento, se restringe a sitios contaminados superficial de la rizosfera de la planta. El crecimiento de las plantas está limitado por concentraciones tóxicas de contaminantes, por lo tanto es aplicable a ambientes con concentraciones bajas de contaminantes. En el caso de fitovoltaización, los contaminantes acumulados en las hojas pueden ser liberados nuevamente. La solubilidad de algunos contaminantes puede incrementarse y se requieren áreas relativamente grandes, eso como algunas desventajas. ¿Cuáles son los procesos de descontaminación de la fitorremediación? Esta técnica se utiliza para descontaminar biológicamente las tierras contaminadas por metales y metaloides, plaguicidas, disolventes, explosivos, petróleo, sus derivados. La fitorremediación se basa principalmente en la interacción entre las plantas, el suelo y los microorganismos, el sistema planta-suelo-microorganismos, la biodegradación bacteriana. Las plantas y los microorganismos han coevolucionado para adoptar una estrategia de aprovechamiento recíproca para soportar la fitotoxicidad de la que los microorganismos aprovechan los exudados desde la raíz, y también la planta se beneficia de la capacidad de degradación de los microorganismos rizosféricos para reducir el estrés debido a la fitotoxicidad. Se puede clasificar de acuerdo a su tipo de extracción, ex situ o ex situ. En el caso de la contaminación por metales pesados y por compuestos orgánicos de alta y media solubilidad, como herbicidas, plaguicidas, solventes, explosivos, la extracción, acumulación o volatilización por la planta en general aporta un porcentaje relevante de la remoción debido a la mayor movilidad de los compuestos hacia la planta. En caso de los compuestos inorgánicos contaminantes, metales, metaloides y radionucleidos, únicamente es posible la fitoestabilización y fitoextracción, porque estos tipos de agentes contaminantes no son biodegradables. El periodo de tratamiento se limita a la superficie, a la profundidad ocupada por las raíces. Un crecimiento lento, una baja biomasa requieren una inversión considerable de tiempo. Puede ser usado con plantas de crecimiento rápido, plantas hiperacumuladoras que muestren una amplia gama de la elección para la mayoría de los contaminantes de todo tipo.
Son plantas llamadas hiperacumuladoras. Las características comunes de estas plantas son un rápido crecimiento, plantas resistentes y fáciles de arraigar y mantener, una alta capacidad de evapotranspiración, que es evaporación del agua a través de las hojas, y la capacidad de transformar los contaminantes en productos no tóxicos y menos tóxicos, pinos, veluta, álamos. Bueno, modo de conclusión y recomendación personal, la fitorremediación es la mejor opción para el tratamiento de este tipo de contaminantes en suelos, debido a que las plantas realizan una absorción y degradación de los contaminantes, que a diferencia de la biorremediación, solo con microorganismos el proceso sería muy lento y poco efectivo. Es una de las mejores opciones, debido a que si se desea recuperar el suelo contaminante, en cuanto a la aproximación ecológica, la siembra de las plantas da un mejor aspecto e impacto visual, mejora notablemente en el lugar que se va a recuperar. Algunas de las plantas utilizadas de este método de fitorremediación son, entre muchas más, la Thalaspi caerulicensis para el cadmio, la Vetiveria cisanioides para el zinc, el cadmio y el plomo, y la Pistia stratiotes para el arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc. Muchas gracias a todos.